Y viene a reforzar precisamente la tesis que yo sostengo incluso antes de esa conversación o de haberla conocido, de que hagan lo que hagan, con España no acabarán. Eso se ha repetido ya en esta mesa y desde luego estoy convencido de que es así. Lo que tengamos que soportar entre medias, bueno, España lleva mucho a las espaldas. Quiero decir que en cuanto a persecuciones, combate del enemigo sistemático y profundísimo, ya sabemos algo de eso. Somos la nación que sabe más de eso. Porque nos hemos tenido que enfrentar con el furor. En el primer tomo hablaba precisamente de esa escultura soberbia del emperador Carlos V dominando al furor, que puede ser bien el Islam o bien la herejía, porque España se volcó en ambas cosas y al tiempo en un derroche de energías como no ha hecho o como no ha llevado a cabo ninguna otra nación del mundo. Es la única que lo ha sacrificado todo al ideal religioso. Desde luego cualquier interés económico, político, estratégico ha quedado supeditado en la historia de España por nuestros gobernantes y por el pueblo español, desde luego a la defensa de la fe. Y eso es lo que, claro, saca de sus casillas al enemigo, no solamente al enemigo malo, al demonio, sino a todos los que le han servido desde diferentes flancos, de una manera más o menos consciente, pero le han servido, de manera muy eficaz, desde luego siempre. ¿Lo hemos supeditado todo a la fe? Sí, qué duda cabe. El problema que ha tenido España, y aquí ya entro de lleno en lo que es este segundo tomo, en la edad contemporánea, aunque ya en la contemporánea se toca mucho del asunto, porque en el primer tomo se habla mucho de ella. En realidad está toda la contemporánea, excepto de 1931 hasta aquí, como decía el presidente, especialista en contemporánea, en la presentación del primer tomo, pero si la mayor parte de este libro es de mi especialidad, verdaderamente la mayor parte del primer tomo es contemporánea, porque ahí ya empieza a complicarse el asunto. Cuando el enemigo está fuera y tenemos que defender la ciudadela, pues las cosas son más sencillas que cuando lo tenemos dentro. Y en la contemporánea está dentro, que duda cabe. De ahí las guerras carlistas, el enfrentamiento entre las dos Españas, el propósito liberal, aunque no quiero meterlos a todos en el mismo saco, en su conjunto el resultado fue ese, de hacer una España laica, con un odio a la Iglesia tan visceral como en la Francia revolucionaria. Ya se ha visto el resultado en las desamortizaciones, matanzas de frailes, etcétera, del siglo XIX. Pero todo ese panorama decimonónico que parecía resolverse con la Restauración, es decir, a partir de 1875-76, no se resuelve por algo que también creo que traje a colación aquí, y cito en el primero de los dos tomos, que denunció Alejandro Pidal en las Cortes contestando al discurso de la Corona, cuando le dice a Cánovas, que sonríe en su escaño: introduciendo la revolución en el nuevo régimen, habéis neutralizado la restauración de la monarquía. El sistema bipartidista, que tenía uno de sus puntales en el señor Sagasta, el hermano Paz, jefe de la masonería española, por cierto, durante varios periodos de su trayectoria, pues no hace otra cosa que introducir la revolución. Antes hablaban con mucha propiedad, la revolución, y ya entendían todos perfectamente a qué se refería. ¿Qué traería la revolución del Partido Liberal? No siempre en la misma medida, claro. Aquí podríamos hablar de familias, grupos, personas. Pero el introducir la revolución era eso. Introducir precisamente las dos Españas, que fue el intento de Cánovas, las que no fueran del todo cerriles, claro, dentro de un sistema que hiciera posible algo así como un sistema a la inglesa, con un bipartidismo que nos convirtiera en algo más europeos, entre comillas la palabra, y de paso una reconciliación final. Pero claro, la revolución estaba ahí desde el principio, y tendrá diferentes caras, pero como ya en el primer tomo hablé de esto, Luis Alfonso ha dicho con acierto, yo no lo había pensado, pero es verdad que sus bisabuelos, uno y otro, prácticamente son los que gobiernan durante todo el siglo XX. Alfonso XIII es proclamado rey en 1902 y expulsado en el 31. Tenemos un paréntesis dramático de 5 años, que aparece ya en el segundo tomo, claro, es precisamente el inicio del segundo tomo. Viene la guerra civil, resuelve la situación al alzamiento nacional, que es como tenemos que llamarlo,
frente a esa nueva terminología sesgada y sectaria de rebelión militar. No, el alzamiento nacional. Porque detrás del ejército se alzaba una buena parte de España, más de la mitad. Eso de las dos Españas tampoco es cierto. Y desde luego la que le hizo la contra, la que quería llevarnos a convertirnos en un satélite de la Unión Soviética, era minoritaria, como se vio después de la guerra, en cuanto hubo paz y se pudo restaurar la nación, que fue la obra de su otro bisabuelo, la restauración material, que vino de la mano de la espiritual, y tiene un concepto importantísimo, Franco, en uno de sus discursos, que es que de nada serviría la restauración material, que es poner el dedo en la llaga, si no se restaura espiritualmente la nación. De nada serviría. Que viene a ser algo así como decir una verdad mayúscula, y es que todo el desarrollo económico que se quiera, todo el desarrollo, incluso cultural, si prescindimos de Dios, que se quiera llevar a cabo, si no hay una restauración espiritual, en cualquier nación, pero en España de una forma muy especial, será una restauración fallida. Y por eso ha fallado el sistema de la transición, el que viene arrancando desde la transición, donde se abre un proceso larguísimo, con diferentes etapas muy marcadas, si se quiere, pero que acaba haciendo posible la situación en la que nos encontramos en este momento. Yo quiero destacar que nosotros, los del área de Historia, en esta casa hemos mandado leer a nuestros alumnos para hacer un trabajo este año y ya el pasado, la obra de Orwell, 1984, para que vean lo que puede llegar a ocurrir, porque aunque es una distopía lo que está reflejando Orwell, no deja de ser algo que refleja muy bien, y para eso lo escribe, en lo que puede devenir un sistema totalitario que se quiere disfrazar, pero que desde luego llega a los extremos del totalitarismo, en el sentido de que viene un lavado de cerebro muy concienzudo, como el que hacen las sectas, en definitiva, camuflado de otra cosa. Pero hay una frase del libro que viene más al caso que ninguna otra, donde Orwell dice: quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controlará el futuro. De ahí que ha sido fundamental para los ingenieros sociales anticristianos, españoles y extranjeros, que también han colaborado activamente, desde luego, en esta labor, ha sido fundamental hacerse con la historia, cambiarla de una manera radical hasta hacerla no irreconocible, sino opuesta a la verdad. Sin matices, no, opuesta a la verdad.